Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Aquí vamos a dialogar con... es parte de nuestro equipo realmente, Silvia Casemiro. ¿Cómo está? Buenas Muy noches. Bien usted, Miguel. Y gracias por tu tiempo, por estar acá con nosotros. Miguel, es un gusto. Y dice que los psicólogos, psiquiatras, bueno, toda la gente profesional ligada a la salud mental están trabajando como locos. Y la expresión viene... me da risa porque... La expresión viene bien, como locos. Sí, como locos, porque justamente sería esa la temática, ¿no? Sí. De lo que nos está pasando. Sí, verdaderamente creo que yo más o menos siempre he tenido un caudal más o menos similar, no ha habido grandes cambios. Ha habido épocas en las que fundamentalmente lo que marca es la economía, ¿no? O que se puede o que no se puede. La necesidad está, sobre todo con esto ahora de la pandemia y de la nueva normalidad, que era un poco el tema que pensaba charlar con usted. Eso hace que la gente se sienta muy mal también, muy encerrada, con muchos problemas que ya los habíamos hablado, y eso también hace que por ahí se transmita a la familia, no saber cómo manejarse en estas circunstancias, ¿no? Y por lo tanto a veces se necesita un lugar de consulta. Por ahí no solamente un tratamiento psicológico respondiendo a su pregunta, sino un lugar de consulta. ¿Qué hago con mi nene pequeño que no tengo guardería, no tengo quien me lo cuide, y yo estoy trabajando en casa porque se utiliza la nueva modalidad de trabajar con la computadora, con las nuevas tecnologías? Entonces es el mismo espacio en donde comemos, jugamos, caminamos, dormimos y somos muchos más de lo que éramos antes. Antes teníamos en la familia algún espacio individual que nos permitía relajarnos, hacer algo que nos gustara, escuchar música, descansar. Y ahora es todo de todos, ¿no? Nos molestamos también. Tenemos que ayornar los espacios y tratar de encontrar lugares comunes. Esto ya lo sabían los griegos. Sin duda. Estoy hablando de hace cuántos miles de años. Y ya lo sabían los griegos y hacían la distinción entre lo público y lo privado. El oikos, el hogar. ¿No? Sí. Y bueno, eso hoy no sabemos bien dónde está. No hay un límite. Hoy es público-privado, porque nosotros llevamos nuestros trabajos a las casas y también llevamos todo, el trabajo, los chicos que antes había horarios en los que no estaban, las tecnologías, la limpieza, la comida, el esparcimiento. ¿Nosotros qué esparcimiento tenemos? Lo desarrollamos dentro de la casa. Estamos encerrados. Entonces, yo tengo a mi nieta, ya ha transitado todas las técnicas de las artes visuales. Ahora está con la acuarela. Le digo a la madre, a mi hija, mientras no se le ocurre la escultura dentro del departamento donde ellos viven en Córdoba, bueno. Claro, porque a veces son lugares reducidos también, donde no hay demasiado espacio. El tema de la escolaridad, Miguel, o sea, uno trata de entretener a los chicos con lo que puede y como puede, pero la escolaridad también ha pasado por un fuerte cimbronazo. La escuela venía mal, no es que por la pandemia, y empeoró evidentemente. ¿Por qué? No solo porque los chicos no se encuentran con sus amigos y no tienen un ámbito donde desarrollar sus relaciones sociales, sino también por el contexto donde se da la educación. Hay maestros que les dan muchísima tarea al chico, hay otros maestros que le dan poca tarea. A veces los chicos no saben cómo les va yendo. Hay algunos colegios que tienen por modalidad informar a los papás que alcanzó, que no alcanzó, que le va bien. Hay chicos que preguntan al profesor vía online y el profesor quizás ni les contesta. Buscarlo en tal página o hacerlo tal. Entonces el padre también, aparte de la carga que tiene, se convierte en maestro del alumno. El padre que tiene algún conocimiento y que puede ayudar al chico,
lo hace, y el que no tiene las herramientas para ayudarlo, ¿cómo se ingenia para hacerlo? O no tiene, la economía no le permite pagar a una persona que lo auxilie. Esta desigualdad se manifiesta más fuerte, exactamente, ¿no? Es que esto es el tema. La pandemia toca en una sociedad frágil y muy desigual. Si bien es cierto que esto es a nivel mundial y que estamos viviendo un rebrote a nivel mundial, también es cierto que hemos tenido una falta muy fuerte del Estado. No ha habido presencia del Estado, hace desde muchísimo tiempo, desde antes de la pandemia no hay presencia del Estado. Yo no es que quiero que el Estado nos solucione todo, no, el Estado debe poner o tratar de trabajar a los sectores y a las necesidades de cada uno de nosotros. Si nos reunimos una comisión de expertos para hablar sobre los síntomas del COVID, también tendrá que haber una comisión de expertos para hablar de la economía que se viene, porque también es frágil nuestro sistema económico. También tendrá que reunirse una comisión de expertos psicólogos o psiquiatras para orientarnos en nuestra vida psíquica de aquí a futuro. El otro día cuando hablamos de este tema, no precisamente de esto, pero se hacía referencia a el momento en que el presidente Fernández decía que tenía que la opción era entre la economía y la salud, y que elegía la economía. Yo digo, no es una opción, es un dilema. Tal cual. Es un dilema. Es y un son dilema. Las dos cosas, y él tendrá que decidir dónde ir primero o segundo o con mayor fuerza, ¿no? Creo que tiene pero que ir una junto, tiene que ver con la ¿no? otra, tiene que ir junto, porque tiene que ver exactamente una con la otra. La economía, o sea, se resiente. Nosotros con que nos quedemos encerrados todos dentro de nuestra casa y no podamos ir ni siquiera a otra ciudad de nuestra misma provincia, y estemos en nuestro pueblo, tengamos limitaciones en cuanto a caminar o en cuanto a salir, eso habla de que tenemos que retroceder en todos los comportamientos aprendidos. Nosotros como seres humanos sabíamos que relacionarnos, que estar con el otro, que eso era aprendizaje, eso era un buen desenvolvimiento, era saber relacionarnos, eso era compartir con el otro, y eso ayudaba a la socialización, también al imaginario. Un montón de riqueza psicológica traía. De golpe con esto, yo no estoy diciendo que la culpa sea de nadie, pero con esto nos vemos de pronto cercados en nuestras casas, un ámbito pequeño, con un montón de costumbres que teníamos para compartir que no podemos hacer. Las demostraciones de afecto, que siempre dijimos que son muy necesarias para los niños, para los amigos de nuestros amigos, para nuestros familiares, el abrazo, el beso, el tomar un mate. No se puede hacer nada de esto ahora. Es decir, tenemos que ser distantes. Las ritualidades, dicen. Claro. Hay cambio en las ritualidades. Es decir, cuando hablamos de la nueva normalidad, que es una búsqueda de otras sugerencias y otras cosas, ¿no? Otros parámetros, para ser exacto, que parámetros, como decir, otros datos para la convivencia. Ahí también estamos viendo nuestra fragilidad como sociedad y qué tenemos que buscar para salir de esto, ¿no? Esto es más complicado de lo que nosotros creemos. Cuando hablamos la vez pasada y citamos una serie de cosas, cuando dijimos nosotros que había la depresión, el alcoholismo, todo esto que evidentemente se incrementó. No esperábamos que esto fuera tan exacerbado, que repercutiera tanto en la economía, que va a la par. Y entonces, ¿cómo sale el estado de la economía? Sale con el endeudamiento a 100 años, por decirlo muy grande. Un endeudamiento que ¿sabe qué nos hace ver? Nos hace pensar en el aquí y el ahora. Nos hace perder la noción de futuro, por cuanto no podemos predecir con estas cosas qué va a pasar mañana. El hombre vive de su pasado, de lo cual debe aprender. Está en su presente y debe disfrutarlo, pero también tiene una actitud de prevenir o de predecir o de organizarse para un futuro. Porque el futuro son mis hijos, el futuro son mis nietos. El futuro, a lo mejor no soy yo ya no estaré, pero sí tengo algo más que es mi descendencia, es lo que yo pude haber dejado. ¿Qué sensación de fracaso social? Es cuando no puedo predecir o no quiero predecir el futuro frente a tanta incertidumbre. Ahora dígame usted Sí, Miguel, es una opinión lo que de un ignaro en materia. Pero yo pensaba el otro día cuando este tema de las relaciones internacionales, de política del gobierno, ¿no es cierto?, política exterior del gobierno,
con respecto a Venezuela. Sí. Que unos decían, dentro del mismo gobierno, ¿cierto? Unos decían que hay sí, discrepancias, otros decían que no, había como 8 opiniones distintas, se decía que iba a tomar esta decisión, al otro día decían que iba a tomar la otra, y yo pensaba, ¿el gobierno también estará esquizofrénico? Como muchos. Daría la impresión, a ver, dígame si por ahí... Daría la impresión en cuanto que vive una realidad que no es la realidad. Sí. La esquizofrenia dice que cada uno tiene una realidad personal, pero no es la realidad que la mayoría puede visualizar. Y yo creo, porque cuando hablamos de esto de la opinión internacional o la mirada, nosotros no tenemos una mirada coherente del resto del mundo. Ni siquiera tenemos en el consenso de las naciones, no tenemos una opinión formada. No podemos ir a discutir nada. Estaremos en la época del esquizoperonismo, no sé. Una variante, no sé, pero nos vemos, Miguel, no es que uno quiera hablar de política específicamente, pero desgraciadamente psicología, economía, política y sociedad está muy mezclado y nos hace tener una mirada crítica de la situación. Yo no es que tenga una mirada crítica del peronismo, la tendría del radicalismo, la tendría del socialismo si esta situación se estuviera dando. Es decir, lo que quiero decir es que si esto no mejora, no tenemos futuro. Creo que ya no tenemos futuro. Cuando estamos hablando de Venezuela, hay que ser coherentes, hay que ver lo que está pasando en Venezuela. No se puede negar que Venezuela es una dictadura, no se puede negar la cantidad de muertos que hubo, la cantidad impresionante de éxodos. Lo dice Michelle Bachelet. Lo dice Michelle Bachelet. Una socialista y una mujer muy reconocida internacionalmente. Tal cual, exactamente. Y que ha sufrido ella en carne propia, sí, la dictadura de Pinochet. Y las marcas de la dictadura. Ahora, nosotros no estamos tan distantes. Hoy escuchaba que una cifra alarmante de argentinos ha pedido la ciudadanía, no es que se quieren ir momentáneamente, han pedido la ciudadanía uruguaya, que es el país más parecido a nosotros, y hacen cola en la embajada de Italia para tener la doble ciudadanía. Eso yo no lo sabía. Yo lo escuché, no es que lo escuché en la radio. Sabía, pero por el más trascendido que por otra cosa. Pero sí es una cifra ya... Es una cifra alarmante. Alarmante, sí. ¿No es cierto? Porque también está esto de, cuando hablamos de economía y hablamos de las necesidades de cada grupo social, no se puede hacer una economía quitando a un grupo para darle a otro. Porque es esto al fin. No se generan recursos. No se genera trabajo, se genera la ayuda social, que es pagada por los impuestos de la clase media. De la clase media, que es la que en este momento está sufriendo, está golpeada, está muy golpeada y muy enojada también, ¿no? Sí, yo coincido con usted, que está muy enojada. Estamos, vamos a incluirnos porque... Ya, es que uno llega un momento que no sé si soy clase media, o soy clase media baja, o soy clase media, o dónde estoy, ¿no? Comparativamente. No, por favor. Decía bueno, para definirnos una clase hay que tomar las relaciones de producción, decía un viejo filósofo, pero eso nos llevaría un tiempo. Sí. Pero es así, ¿no es así, verdaderamente, Miguel. Y para cómo este tema, ya vamos a ir a un corte. ¿Cómo no? Para cómo este tema que todo se arregla con subsidio, ahora va a haber subsidios para el turismo. Por eso yo ya terminé de no entender nada. Claro, porque aparte uno... ¿Y con qué dinero si estamos...? Es que bueno, eso es lo que iba a decir también. O sea, usted da el subsidio, no da el trabajo. Se pierde lo que es también la identidad nuestra. La identidad de Argentina también es poder trabajar y ganar el subsidio. A ver, cuéntenmelo ahora en el próximo bloque. ¿Cómo no? Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Para el Día de la Madre, los mejores regalos y la mejor financiación están en Musimundo. Aprovecha este práctico secador de cabellos Gama en 24 cuotas fijas de 339 pesos con 90 y empezá a pagarlo recién en noviembre. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo.
Hay una división en Entre Ríos que hace mucha fuerza. División Ruedas. Tenemos la moto que buscas: Honda, Guerrero, Benelli, Motomel, Gilera, Corben, Bajaj. También la bicicleta que necesitas: Scott, Orbea, Aro, Technial y Motomel. Los productos de fuerza de las marcas más reconocidas. Cortadoras de césped y tractores de primeras marcas mundiales. Embarcaciones para pesca deportiva y motores fuera de borda Honda y Mercury. Kayaks Atlantics en diferentes modelos. Y ahora, para que ahorres energía, calefones y paneles solares. División Ruedas. Todas las tarjetas, ahora 12 y 18, y créditos personales, siempre con el mejor precio. División Ruedas, en Victoria, Piaggio 479, en Gualeguay, Doctor Matorras 80, y en Diamante, Presidente Perón 801. ¿Sabía que la pandemia del COVID-19 obliga a su odontólogo a tomar medidas extraordinarias para evitar la transmisión del virus? Estas medidas extraordinarias requieren de tiempo extra para la preparación del consultorio, además de la utilización de elementos de protección personal que se añaden a los ya utilizados en la atención odontológica habitual. Estas medidas de higiene excepcionales incrementan el costo de cada prestación odontológica, costo que deberá ser cubierto por la obra social, empresa de medicina prepaga o, en su defecto, por el propio paciente. Contar con los elementos de protección personal antes de cada prestación hace indispensable cubrir su costo en el momento de la atención. La bioseguridad es responsabilidad de todos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos. Para el Día de la Madre, los mejores regalos y la mejor financiación están en Musimundo. Sorprendela con este increíble celular Samsung A01 en 24 cuotas fijas de 1.299 pesos con 90 y empezá a pagarlo recién en noviembre. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Para mamá que puso energía extra, un extra descuento en su día. Mamá Pila. Hasta un 25% de descuento y 3 cuotas sin interés en estos comercios. Del 12 al 18 de octubre. Consumax. Estamos preparados para darte ese equilibrio perfecto entre cuerpo y mente. Gimnasio Equilibrio. Te esperamos de lunes a viernes con lo mejor en entrenamiento personalizado. Cubrimos todo tipo de deportes, además musculación, recuperación de lesiones, circuitos intermitentes y funcionales. Creamos los mejores planes para running. En Gimnasio Equilibrio ponemos a tu disposición nuestra responsabilidad, cualidad que nos diferencia del resto. Te esperamos en 27 de febrero 58. Vení a Gimnasio Equilibrio y experimenta la sensación de sentirte bien. Diamante, Entre Ríos. Para el Día de la Madre, los mejores regalos y la mejor financiación están en Musimundo. Como esta plancha para cabello Atma de cerámica en 24 cuotas fijas de 549 pesos con 90 y empezá a pagarla recién en noviembre. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Ahora vas a tener la excusa perfecta para quedarte en casa, porque nuestra señal ahora también la podés ver en HD, sin costos adicionales. Lo configurás desde tu casa y es muy simple. En caso de que tu televisor disponga de 2 entradas de cable coaxil, conectá el mismo en la entrada aire o antena. Luego, en el menú de tu TV, busca la opción Entrada, Input o SARS para seleccionar aire como la fuente de imagen digital. Solo te queda seleccionar la opción Autoprogramación o Programación Automática para que tu TV encuentre todos los canales disponibles. Ahora, en la mejor calidad, SD y HD. ¿Tenés dudas? Contactate con nosotros al 49 81 029, donde te podemos asesorar y guiar en los pasos a seguir. Canal 2 TV, Cable Hogar Diamante. Te acordaste de la madre del que manejaba y de la del que te volcó el café. ¿Tantas veces te acordaste de otras madres? En su día, no te olvides de la tuya. Aprovecha hasta 15% off y hasta 15 cuotas fijas con Crédito Musimundo y empezá a pagar en noviembre. Musimundo, parte de tu mundo. ¿Sabías que para gozar de buena salud, uno de los factores más importantes es consumir agua pura y segura? Es por eso que Agua de Mesa Los Messis, filtrada, purificada y esterilizada por ósmosis inversa en bidones de 12 y 20 litros, es lo mejor para tu salud. Alquilamos y vendemos dispenser frío-calor. También ofrecemos soda de litro y cuarto. Agua de Mesa Los Messis. Llámanos al 0343-499-7106 o al 0343-155-447-272. Tu consulta no nos molesta. Agua de Mesa Los Messis.
AT Seccional Diamante. Más de 600 afiliados confían en nuestro trabajo, militancia, compromiso, presencia y solidaridad con los trabajadores. AT Activo, AT Presente, AT te acompaña. AT Seccional Diamante. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Decíamos, Silvia, que justamente esta situación nos está llevando a pérdidas, a confusiones, a desesperanza incluso. Sí. Y siempre nosotros, ¿no?, hemos tenido algo de donde soportarnos, el horcón del rancho, como dicen los criollos, claro. ¿No es cierto? Y uno ve que en este momento el horcón del rancho no está, no está por caer, ¿no es cierto? Tal cual. Es lo que hace o no alcanza a nuestra identidad. ¿No? Sí, es cierto. Esto que hablábamos del trabajo, es decir, ¿por qué las agrupaciones sociales están pidiendo mayor ayuda, mayor dinero para el dispensario, para el comedor, para... no están el Polo Obrero, por ejemplo, por nombrar alguno, no están diciendo que haya trabajo. Si usted escucha los reclamos, no dicen que haya trabajo, que se den trabajo, que haya fábricas, que haya cosas por hacer. No, Miguel, piden más dinero para la asistencia social. Yo no estoy en contra de la asistencia social. Lo que digo es que el Estado, así como da asistencia social a los que menos tienen, tendrá que ayudar también a la clase media, tendrá que ser coherente con la educación, tendrá que ayudar las clases más pudientes. No es que no están ayudando, están ayudando las pocas empresas que quedan en nuestro país, porque así como hablamos de un éxodo de población, así también hablamos de un éxodo de empresas. El gobierno se niega a creer de ese éxodo, dice que no, que hay más empresas, que están viniendo empresas, pero esto es decir, el engaño a mí me pone hasta de mal humor, porque me están tratando de tonta y uno no lo es. Es decir, yo no me creo tan viva tampoco, porque me necesito informar pero yo creo que nosotros hemos elegido, o el pueblo ha elegido un gobierno, y el gobierno está por nuestra elección. Por lo tanto, debe informarnos a nosotros de las medidas que está tomando. Bien informarnos. Debería. ¿No es debería cierto? Bien informarnos, ¿no? Bien informarnos, no fantasía, sino la realidad. Porque un día, como usted dijo recién, nos dicen una cosa, otro día nos cambian y nos dicen otra. Entonces, ¿de qué horcón del rancho estamos hablando? ¿En dónde nos vamos a apoyar si no tenemos certezas? ¿Cómo va a funcionar el aparato psíquico de las personas bien si no tenemos certezas? ¿Cómo nos vamos a hacer cargo si tenemos un familiar enfermo, si tenemos una persona con Alzheimer? Que en este momento se está dando el Alzheimer en personas cada vez más jóvenes, que es realmente una pérdida paulatina de la memoria, pero a tal punto que inhabilita totalmente a la persona, la persona necesita que otro le dé de comer y que otro lo ayude en todo, porque no tiene recuerdos, va borrando los recuerdos. Es tremendo, y ¿sabe qué pasa? La mayoría que tiene un paciente con un familiar cercano con Alzheimer no sabe qué hacer. Colocarlo en una institución o en un geriátrico implica un costo que no puede, porque no necesita una sola, o dejarlo en la vivienda, no es una sola persona que se va a hacer cargo, necesita 3 o 4 personas que se hagan cargo de esa. Hay que tener la economía suficiente para pagar a estas personas, para que lo sostengan, y con un montón de riesgo, porque muchas personas no son responsables en cuanto al cuidado de estos pacientes, que no son evidentemente de las mejores situaciones. Pero yo tengo un familiar y lo tengo que sostener en la medida que dé lugar. Si me pasa que tengo a mi madre, a mi padre, a un ser querido, yo voy a querer que esté lo mejor posible. Voy a querer sostenerlo en el tiempo que queda. Estas situaciones, o un enfermo psiquiátrico, que estamos por la ley de salud mental que dice que no a los manicomios, desmanicomializar. Bien, eso también hay que verlo, hay que analizarlo. No se puede decir, llévelo a su casa. Esto se adapta a los tiempos, la realidad totalmente. Cambia, claro. Las realidades cambian. Puede haber sido hace 20 años, no sé, o yo más. No es que no crea que la persona deba estar con su familia y compartir, y deba ser tenido en cuenta o visitado en la institución. Lo que sucede
que a veces el costo de una persona con una enfermedad mental, un Alzheimer, una demencia senil, el costo familiar, el costo en nuestra psiquis del que sostiene es inmenso, del que cuida. Es decir, hay que cuidar al cuidador, se dice, por el desgaste que esto implica. Todo esto se está dando en gran medida ahora, que no podemos sostener. No podemos sostener a veces económicamente nuestra familia. Las jubilaciones son magras, no alcanzan a veces a la canasta mínima. Necesitamos colaborar unos con los otros en la organización familiar. Esto habla de nuevas organizaciones familiares, nuevas metas, y nos encuentra con una pérdida de la capacidad de asombro. Ya nada nos asombra, Miguel. Porque es tan grande todo esto, esta imprevisión. Es como si cuando uno se pega en un dedo y sigue pegándose, llega un momento que no siente más. Totalmente. Claro, y parece que esto nos está pasando. Va por ahí, ¿no? Eso, es lo que está pasando. Y encima está, no sé, está como intención de meter miedo a la gente. Claro, el miedo inmoviliza, el miedo no nos hace, creo no nos deja pensar, esa ¿no? es la idea, esa es la idea. Y si vamos, el miedo no nos deja pensar y nos da angustia. O sea, tememos que algo peor venga, que esté aquí a la vuelta de la esquina. Entonces no hago tal cosa, no hago tal otra. Es como que vamos cerrando los circuitos, ¿no? Y es mucho presente y poco futuro. Y si no tenemos un proyecto a largo plazo, si todo es de aquí y ahora, evidentemente el desgaste es grande. Como yo tengo que estar, yo psicóloga, o yo terapeuta, tengo que estar equilibrada, perfectamente bien desde mi cabeza y de todo, para poder escuchar al otro y poder tener estrategias para brindar. La consulta mayor que hacen hoy en día, independientemente de la patología, es ¿qué estrategia me das para seguir? ¿Qué estrategia? Y a veces uno le cuesta encontrar la estrategia porque estamos en una sociedad sin estrategia. Este gobierno, ¿no es cierto?, no ha sabido, no ha querido, no ha podido encontrar un relato. Siempre hemos hablado de los relatos, ¿no es cierto? A veces despectivamente, a veces, pero yo creo que son necesarios a veces. Incluso una épica. No la tenemos. No la tenemos. No tenemos ni siquiera eso. No tenemos. Y bueno, vamos perdiendo todos los valores, si se quiere, que hicieron de nosotros alguna vez lo que nosotros somos, nuestra historia, ¿no? Como argentinos. Mire, Miguel, el tema, por ejemplo, que usted dice, nuevos parámetros, que yo decía, nueva normalidad. O sea, esto del reparto de tierras que no está, la usurpación de tierras, lo que está pasando. Los incendios que hubieron en Córdoba, que muchos fueron impresionantes. Nosotros también en Entre Ríos dice que había algunos focos de incendio, no solo en las islas, sino que se dijo que había algunos focos de incendio. Se vio en un video a una persona que iba arrasando. Todos fueron intencionales. Totalmente. Y esto que han tomado en el sur una familia que Grabois es aparentemente uno de los jefes que han tomado, porque empezó él hace mucho tiempo hablando del reparto de tierra. Pero ¿y la propiedad privada a dónde se fue? Porque si yo tengo un campo, lo trabaje o no lo trabaje, por alguna razón lo tengo, o porque lo compré, o porque me lo regalaron, o por lo que sea, pero tengo la suerte de tenerlo como bien. ¿Y por qué va a venir otro a usurpármelo? Está sufriendo mucho la gente del sur. Dicen que esto es una organización completamente programada y organizada de manera tal de que esto va a pasar en la Argentina. Es ir corriendo fronteras, ir achicándonos, se dice los mapuches, pero hoy escuchaba el señor, el dueño del campo, dice que es de dudosa identidad saber si son los mapuches. Pero claro, los mapuches, se creó como un fantasma. Los mapuches. Antes eran, no sé, los subversivos. Pero que son organizaciones, pero no sé en qué medida son mapuches o no mapuches, o qué reclaman, están cubiertas sus caras, no están. Dice que hay un censo donde deben registrarse, pero hay gente que no está en el censo, registrada como que tiene antecedentes o ancestros mapuches, ¿no? Pero yo no estoy en acuerdo en que vengan a usurpar. En cualquier día me levanto en mi casa y me encuentro con que, como hay lugar, me encuentro levantó una carpa en el fondo. Esto no puede ser. Estas cosas deben parar. Y bueno, también eso depende de los lugares y quiénes son los que... Ahí en Guernica, por ejemplo, yo lo que veo son mujeres y chicos.
Exactamente. Claro. Pero dicen que en este momento es una cuestión política, meramente política. Claro, la y mayoría. que los supuestos dueños de esos terrenos, de esas tierras, todavía no han presentado un solo documento que los acredite como tales. Claro. Pero ya levantar varios barrios privados ya está, digamos, planificado. Sí, está planificado. Sí. Cada uno tiene su característica, ¿no? Y sus necesidades también. Totalmente. ¿No? Bueno. Y la otra vez hablábamos, cuando salgamos de esto, ¿qué vamos a hacer? Una fiesta. No sé, claro, sí. Pero resulta que no hemos salido. No hemos salido en el tiempo que suponíamos que íbamos a salir. Sí. Lo que pasa es que la previsión no es que vamos a salir. Que esto va a continuar por mucho tiempo. Sí. Por eso estamos hablando de nuevas estrategias. Algunos biólogos dicen que es una endemia. Sí, es una endemia. Sí, una endemia. Sí. O va a aparecer otros virus nuevos, claro, y otras cosas que evidentemente se hace una selección de la población de esta forma, porque siempre el más débil es el que va a pagar el pato. Eso intentaron, ¿no? Pero fracasó. Eso intentó, ¿no es cierto?, Inglaterra, a través de Boris Johnson, ¿no es cierto?, de sacarse todos los pobres de encima. Sí. Trump, sacarse toda la gente de color, y bueno, le fracasó también, sí. ¿no? Sí. Trump, bueno, es un personaje bastante, y Bolsonaro también. En Brasil también, hace un tiempo largo atrás, que también hubo, las personas, los vagabundos que estaban, los llevaban y desaparecían, no se lo podía encontrar después. Ahora decíamos la nueva normalidad, si es que alguna vez lo logramos, ¿no es cierto? O lo vivimos. Eso ¿Cómo sería se presenta? Porque se divide también el pensamiento, digamos. Uno dice, yo digo que va a ser peor. Claro, en este momento dicen que esto que estamos atravesando es la nueva normalidad. ¿Cuál sería la nueva normalidad? El trabajo a distancia, pero el trabajo a distancia y la educación a distancia exige de estrategias nuevas, Miguel. Claro, sí. Nosotros no estamos preparados para eso. Cuando hablo de trabajo a distancia, yo tengo que tener jefe, presidente de la empresa, lo que sea, un constante feedback con mis empleados. Tengo que tener una capacidad de liderazgo reconocida y una capacidad también de escuchar sus experiencias de vida y poder tenerlas en cuenta. Tengo que tener autonomía en el personal, debo darle autonomía al personal. No puedo hacer que yo voy a estar persiguiendo todo el tiempo, o cuándo hacen, o cómo hacen, o cómo no hacen, no. Mi capacidad de liderazgo me da seguridad y hace que crea en el otro y que las experiencias del otro tengan importancia. Esto no se está dando. Se dice nueva normalidad, pero nadie confía en nadie. En la educación, nueva normalidad, utilizaremos métodos como las computadoras o la educación a distancia, pero el profesor debe prepararse para la educación a distancia. Si es la universidad también, se están tomando exámenes en la universidad a distancia, pero dejan mucho que desear. Por lo que yo charlo con mis pacientes, cómo han hecho esos exámenes y cómo dan, o sea, han aprobado, pero están como perdidos directamente. Hay carreras prácticas, como es la medicina, bueno, que ahora ha tenido un vuelco importante. Sí, pero igual no pero va a sigue enseñar siendo, a una... ¿cómo usted ve un cuerpo? Una intervención quirúrgica. Por ejemplo. Una intervención quirúrgica, cualquier afección cardíaca, usted tiene que estar y ver el síntoma. ¿Cómo hace usted si está acá atrás de ¿no es cierto?, de la pantalla? Es un tema. Y en caso de que que esto morigere, pase un poco y construyamos una nueva normalidad. Yo me preguntaba qué hacíamos, hoy creo que son 1.750.000 personas que en Argentina no tienen trabajo, que han perdido su trabajo, ¿no es cierto? Bueno, ¿de dónde, cómo volvemos cómo organizamos a esa gente? Algunos dicen que esto va a ser terrible, al tener tanta gente sin ocupación, van a surgir los nuevos trabajos, el narcotráfico, la trata, está ya, y el tráfico de armas. Claro, está ya instaurado. ¿Lo quiere que lo hablemos ahora? Sí, tenemos unos minutos. Tenemos unos minutos. Eso ya está existiendo. Incluso, pero cuando hablamos del narcotráfico, el narcotráfico tiene acceso los políticos, los gobernantes, y utilizan mano de obra barata en cuanto a los que no tienen otra forma, y es un trabajo en que son las mulas o los que trafican, los que llevan. Pero se ha descubierto
a gobernadores de provincia, se ha descubierto que están manejando el narcotráfico para pagar sus campañas políticas, Entonces, este tipo de cosas no es la nueva normalidad, es la nueva anormalidad, no nos confundamos, porque es la pérdida de valores del ser humano, ¿no? Pero sí, Miguel, ya está, como usted dice, en los nuevos trabajos, el narcotráfico, la trata de blancas, hay toda una red de pedofilia que está instaurada, que está por las redes y no por las redes, en donde todo está permitido, donde se da el rapto y venta, o aunque no sea venta, se lo convence para el uso y abuso de los chicos. Si uno cree que las películas no son verdaderas, sí. Los guiones son reales. Totalmente. A veces la realidad, como dicen, supera la ficción, ¿no? En muchos casos. Y todo esto, o sea, todo esto que está pasando también tiene mucho que ver en la encerrona en que nos encontramos, no solo la encerrona física del hogar, sino la encerrona en cuanto a valores, en cuanto a sostener una sociedad sana. Nuestra sociedad está muy enferma, todos formamos parte de esta enfermedad en cierta forma, ¿no? Claro. Eso es lo que... Parece que el tiempo voló. No. Esperemos que esto no termine una hecatombe, ¿no? Hecatombe en lo griego era el sacrificio de 100 bueyes, es decir, corría mucha sangre. Esto basta que no sea un sacrificio humano. No quiero ser tan negativa, Miguel. Pienso que lo que digo, para cerrar, como usted dice, es que busquemos la solución entre todos, pero seamos veraces y reconozcamos, cuando planeemos una estrategia, reconozcamos que estamos endebles, que la pandemia que está en todo el mundo, pero que nosotros no hemos podido aportar soluciones, y que en el concierto de las naciones no existimos. Eso es muy importante, poder tomar decisiones mundialmente, formar parte, no solo pedirle crédito al banco, al fondo, no pasa así la historia, ¿no? Sí, muchas gracias. A usted, Miguel, ha sido un gusto. Y nosotros, como siempre, nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 9:15, ¿verdad? Las 9:15. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela.